Una de las frases más famosas en los meses pasados ha sido en los años pasados, ha sido la famosa frase de fake news, noticias falsas, fake news. Y a través de los pasados años, especialmente los últimos 3, 4 años, se ha hecho un énfasis una y otra vez, en el aspecto de lo que es el estar pendiente específicamente a que la información que recibamos sea la correcta y que la filtremos para que no tomemos acciones bajo noticias que sean falsas. La realidad es que una noticia falsa se puede volver viral a tal grado que la gente tome decisiones de forma muy radical y que lleguen al punto de tomar decisiones que eventualmente parezcan o que sean totalmente alocadas. Es probable que al principio de la pandemia hayas visto la famosa cosa viral que se hizo de que iba a faltar el papel de baño. Y aunque parecía algo cómico, la gente pasaba comprando en los supermercados realmente cajas completas de papel de baño. Es impresionante las imágenes, no sé si las tienen ahí, las imágenes de la gente realmente, ¿verdad? Y esto no es necesariamente para un restaurante o algo así, simplemente la gente desesperada porque simplemente el papel de baño se iba a agotar y se volvió una crisis en muchos estados de la nación. La realidad es que esto no fue cierto, fue simplemente, algunos dicen, un experimento social que se hizo, al cual mucha gente reaccionó y esta fue las decisiones que tomaron. No sé cuántos aquí durante la pandemia le dieron gracias a Dios que tuvieron comida y papel de baño para poder disfrutar tranquilamente de sus alimentos con confianza de que al final del día Dios también traería esa otra provisión. La realidad es que los puertorriqueños no nos damos cuenta que fuimos muy bendecidos porque hace un tiempo atrás, cuando Donald Trump vino, se encargó de darnos todo el papel que era necesario para nosotros poder tener la provisión durante la pandemia, y aquellos que criticamos se volvió en la mayor bendición que todos pudimos haber tenido. Lo digo esto de forma graciosa, pero detrás de todo hay un punto. Y el punto es que la realidad es que el mundo se mueve por noticias que son sensacionalistas y que no necesariamente tienen una veracidad o algo real detrás de todo ellos. Y todos cada día tenemos que estar muy atentos a las noticias que nosotros recibimos, las ideas que llegan a nuestros pensamientos, porque pueden gobernar nuestras decisiones y llevarnos a tomar definitivamente decisiones alocadas. ¿Por qué te llevo y te doy este pensamiento? Porque quiero que vayas conmigo al libro de Lucas capítulo 4, el verso 18, porque en un momento dado Jesús se enfrentó a una situación similar al aspecto de que gente llegó a pensar que lo que él estaba diciendo no eran noticias verdaderas. Y en el libro de Lucas capítulo 4, el verso 18 en adelante, dice la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Antes de continuar, mira qué interesante, Jesús se para a predicar la palabra del Señor. Cuando llega allí comienza a leer lo que el profeta Isaías había dicho de él. Y luego de que termina tan maravilloso mensaje, la gente comienza básicamente a felicitarlo. Y la gente comienza a decir, dar buen testimonio de él. Comienzan a decir: oye, este es el hijo, no era este el hijo de José, no era este el hijo de María. Pero aunque puede sonar en un contraste un poquito negativo,
La realidad es que si usted se fija, la misma Biblia no es clara que ellos estaban dando buen testimonio de él. Estaban diciendo cosas buenas de él. Mira qué palabras tan bonitas, mira qué palabras tan interesantes, qué bien predicó. Pero de repente esa opinión comenzó a cambiar. De momento, luego de que el público que estaba allí tiene esa opinión de él y del mensaje, todo comienza a cambiar cuando él dice estas palabras en el verso 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ahora comienza la controversia dentro del mensaje. Para aquellos que les gusta estudiar un poquito más la Biblia, cada evangelista, cuando me refiero a evangelista me refiero a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno de ellos comienza a hablarnos de la vida de Jesús en épocas un poquito diferentes. Aquí Lucas comienza a hablarnos de Jesús luego de que él había comenzado a hacer milagros. Si tú te fijas, Lucas 1, 2 y 3 realmente no nos muestran los primeros milagros de Jesús, simplemente nos mencionan otros aspectos del inicio de su ministerio y comienza obviando esa parte de algunos milagros que sí se nos mencionan en otros evangelios. Por eso es que en esta ocasión la gente comienza a cuestionar, o Jesús comienza a decirle: ustedes están cuestionando que yo hice milagros en otros lugares y que aquí no los he hecho o aquí no los hago. Así que ahí ese es el contexto en el que están. Y él dice: ustedes dirán de seguro, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué no haces aquí las cosas que has hecho en otro lugar? Y ahora la cosa se pone más complicada cuando Jesús da estas palabras. En el verso 24 dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En la vida tenemos que preguntarnos si el problema son los fake news o el problema es que no queremos recibir aquel que nos da las noticias. Porque a veces la gente lo que determina como noticias falsas son simplemente cosas que no quieren oír o no quieren aceptar la persona que les dice lo que ellos no quieren escuchar. Y en los tiempos que vivimos tenemos que aprender, aunque a un mensaje no me guste, no me agrade, si es la verdad, tengo que recibirlo. Y si el mensajero que lo dice no me agrada, pero lo que dice es la verdad, no puedo permitir que el mensaje se opaque porque yo no quiera recibir aquel que lo está dando. Y yo me pregunto cuántas cosas hoy en la sociedad y en el mundo en el que vivimos la gente deja de recibir porque simplemente lo ponen como noticia falsa, pero es simplemente porque no quieren oír lo que se le está diciendo o no quieren recibir aquel que se los está diciendo. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? Ustedes tienen que oír esto. Y yo te estoy diciendo que no hay profeta acepto sino en su propia tierra. En otras palabras, lo que yo les voy a decir, ustedes no lo quieren aceptar porque se los voy a decir yo. Y ahora se complica más el asunto cuando entonces él dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Note cómo todo puede cambiar en cuestión de 5 minutos. Jesús se para a predicar un gran mensaje, la gente comienza a hablar bien, la gente comienza a escuchar bien el mensaje, están en la expectativa de que el Mesías llegaría, ellos están todos en la expectativa de que se cumpliría la palabra del profeta Isaías, donde pronto vendría aquel redentor que el pueblo de Israel estaba esperando. De repente los ojos se ponen en él y él dice: esto se ha cumplido delante de ustedes, esto está aquí. Pero quiero hacer una aclaración: no se va a cumplir como ustedes piensan que va a ocurrir.
ahora la buena opinión cambia a convertirse en ira y en coraje al punto tal de querer matarlo. Qué interesante cómo la opinión de una persona puede cambiar en cuestión de instante. Era el mismo Jesús, era el mismo mensaje, era la misma persona. Lo que cambió fue la percepción de aquellos que recibieron el mensaje. Porque muchas veces queremos recibir el mensaje que nosotros queremos, no el que Dios nos tiene que dar. Y muchas veces queremos recibirlo a través de la persona que nosotros queremos, no a través de la persona que Dios nos los quiere dar. Y lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, a veces esto ocurre al punto tal que la sociedad completa se mueve como una masa de una mafia, de una ganga que simplemente es movido por emociones y por percepciones incorrectas, sin darse cuenta que detrás de muchas cosas que nosotros dejamos de recibir está Dios queriendo darnos un mensaje, pero nuestras percepciones simplemente nos atan. Y lo que mucha gente hoy categorizan como noticias falsas, en realidad es simplemente mensajes que no quieren recibir o no quieren recibir aquel que se los está diciendo. Esta iglesia tiene que vencer esa mala percepción. Por ejemplo, yo puedo decir la verdad, pero como lo dice Fuente de Agua Viva, para algunos es simplemente errónea. Porque la percepción no es, déjame oír la verdad, no importando quién me la diga. Es que en mi mente tiene que ser la persona que yo quiero y que se adapta a lo que yo pienso que debe pasar en el mensaje o aquel que lo da. Y así es que vive nuestra sociedad. Y Jesús se enfrentó a esto. De tener una buena opinión, provocó que la ira de aquel grupo de personas se levantara en aquel momento. Cuando nosotros miramos este mensaje, para nosotros parece obvio, parece simple lo que Jesús está diciendo. Pero dentro del contexto cultural no era algo tan simple de recibir. Por eso es que se levanta la ira de este grupo de personas. Por eso es que esta gente comienza a pelear con el mensaje que el Señor le está dando y sobre todo con él. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que cuando Jesús declara estas palabras, lo primero que Jesús está haciendo es separándose por completo de ellos y de la misión que ellos creían que el Mesías tenía que cumplir. En otras palabras, le está diciendo, yo sé que no voy a ser acepto en mi propia tierra, y de cierta manera está diciendo, hay una separación entre ustedes y yo. Hay algo diferente, yo no voy a cumplir con tus expectativas, yo no voy a cumplir con lo que ustedes quieren. Así que aquel mensaje les está diciendo de primera intención, voy a caminar entre ustedes, pero no voy a llenar las expectativas de ustedes. No voy a cumplir las expectativas de ustedes, y quiero que lo tengamos claro desde ahora, porque no voy a cumplir con la misión que ustedes que creen que el Mesías que ha sido prometido tiene que cumplir. Número 2, cuando miramos este mensaje, Jesús le está diciendo a todos los que están a su alrededor que en realidad Él no venía a eliminar los enemigos de Israel, sino a mostrar misericordia a los enemigos de Israel. Cuando nosotros miramos estos ejemplos, cuando miramos y observamos el contexto histórico, Jesús le está diciendo, habían muchas viudas en Israel, pero a una de Sarepta, a una que era del grupo enemigo, a una que era del grupo excluido, a una que era de un grupo que simplemente, al cual ustedes piensan que no se merecían nada, a ese grupo que ustedes piensan que Dios viene a eliminar, a esos fue que Dios fue enviado, a esos fue que Dios fue llevado. Así que ahora en la mente de ellos, Jesús no viene a eliminar a sus enemigos, viene a tener misericordia de sus enemigos. Un mensaje totalmente diferente. La realidad es que podemos vivir en una sociedad donde lo que hay es una sed de venganza para demostrar que nosotros somos los que estamos en el bando correcto, en vez de entender que la misericordia de Dios se extiende más allá de nuestros pensamientos. Número 3,
Jesús con este mensaje le está diciendo a ellos que ya ellos no son el grupo privilegiado delante de Dios. Les está diciendo: ustedes a través de los tiempos han pensado que tienen un privilegio simplemente por ser de la nación de Israel, por haber nacido en esta nación. Vengo a decirte que yo voy a llegar a aquellos que me reciban, y lo que los va a hacer a alguien privilegiado es que tenga fe en recibir lo que estaba para muchos. Solo aquellos que por fe lo reciban serán los que podrán declarar y reclamar el milagro y la bendición que Dios tiene para todos. Oye bien, en el día de hoy, en Isaías 65, el verso 1, Dios dice de esta palabra: fui buscados por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Dios está diciendo: ¿sabes qué? Yo llegué a lugares donde no me invocaron, porque estuve todo el tiempo diciéndole a ustedes: hey, aquí estoy, hey, aquí estoy, hey, aquí estoy, mírame, estoy aquí, yo soy el que tú siempre esperaste, hey, hey, estoy aquí. Pero como ninguno de ustedes me recibió, entonces fui donde aquellos que no me invocaron, fui donde aquellos que no me buscaron, pero sí por fe me recibieron. Nosotros tenemos que saber que eso es lo que te permite a ti y a mí hoy tener una relación con el Padre Celestial. Parece simple lo que estoy diciendo, porque tú y yo vivimos de este lado de este mundo, donde se nos enseñó que Dios nos aceptó a todos los que hemos creído en Él. Pero piensa en el contexto de este grupo de personas. Desde Génesis hasta Malaquías, este era el pueblo escogido de Dios. 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 Y que de repente venga Jesús a decirle: todo lo que ustedes me estaban esperando es bueno, es correcto, pero hay una dimensión más grande. Es que yo le voy a mostrar misericordia a todo aquel que me recibe. Y aunque tú y yo hoy lo damos por sentado, esa gente no lo podía entender de primera intención. Pero tú compréndelo en esta hora. Tú y yo hoy estamos aquí y tenemos una relación con nuestro Padre Celestial, porque la misericordia de Dios sobrepasó toda raza, sobrepasó una nación, y es la fe en Él lo que nos da acceso a todo lo que estaba planificado para millones, lo que estaba planificado para miles y para millones. Solo aquellos que por la fe entran son los que alcanzan la misericordia de Dios, aunque de primera intención no estaba para ellos. Vuelvo y repito, parece para nosotros simple porque estamos de este lado de la moneda y siempre lo hemos visto así. Pero para ellos recibir esto, incluir gente en ese grupo, era algo muy controversial. Pero es lo que tú y yo hoy podemos celebrar. Número 4, el Señor les muestra que es solo por la fe que se podría obtener cada una de las promesas de Dios. Era solo por la fe. Era solo para aquellos que sobrepasaban todo prejuicio en su mente. Era aquellos que eran capaces de sobrepasar toda idea de prejuicio en sus corazones y recibir por fe lo que Dios tenía para ellos. Esto parece a simple vista fácil para nosotros, pero todavía el día de hoy sigue siendo complicado. Sigue siendo complicado porque lo que Dios tiene intencionado para muchos, no todos lo reciben. Y queremos predicarle a nuestra sociedad que todos pueden recibir lo que Dios tiene para ellos. Y la realidad es que todos tienen acceso a recibir lo que Dios tiene para miles y para millones, pero solo aquellos que creen, aquellos que le reciben, aquellos que son capaces de, por encima de todo prejuicio en su mente, conectarse con Dios, son los que reciben todo lo que Dios tiene intencionado para millones de personas. Yo puedo tener el buen deseo de que todos los puertorriqueños prosperen, pero solo el que lo recibe es el que prospera. Punto y se acabó. Yo puedo tener todo el deseo de que todo puertorriqueño sea sanado, pero solo aquel que lo recibe, solo aquel que lo cree. Yo puedo tener todo el buen deseo de que todas las casas en Puerto Rico vivan en paz, pero solo aquel que lo recibe en su casa es el que puede decir: yo no sé tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa.
En los tiempos que vivimos, es bien interesante que podemos conectarnos con masas de personas y hacer marchas y batallar. Y ahora mismo en nuestro país tenemos a un grupo mismo de creyentes conservadores que quieren luchar y cambiar el mundo completo de un día para otro. Y todas esas luchas son buenas y son bonitas. Pero oiga bien, no vaya a ser que usted esté luchando por cambiar el mundo y su casa se pierda. Porque la fe que yo tengo es esta: no importa la ley que firmen, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quiere decir eso que no vamos a batallar? No. No quiere decir eso. Quiere decir que no podemos denunciar. No. Lo que yo no puedo poner es mi esperanza de que mi vida cambie cuando el mundo cambie. No, el mundo cambia cuando mi vida cambia. El mundo se transforma cuando mi vida cambia. Y yo no puedo tener temor de lo que ocurre en el mundo, de lo que pasa en el mundo afuera. Mi fe es que Dios puede hacer algo conmigo que quería hacer con muchos, pero no lo hace con todo porque no todos le creen como yo le he creído. Y no puedo ni sentirme mal, ni sentir pena, ni tristeza porque otros no lo quieran creer. A veces el mundo piensa así, nosotros como creyentes tenemos problemas con este pensamiento. En una ocasión a Sam Walton, el fundador de Sam's, le dijeron: ¿cómo usted, y de Walmart, cómo usted va a hacer estas tiendas en una economía tan mala, en la depresión que existe económicamente? Y él dijo: yo sé que hay una depresión económica, pero yo he decidido no participar de ella. Yo he decidido no participar de ella. Yo he decidido que voy a vivir diferente. Yo he decidido que voy a caminar diferente. Cuanto más nosotros que tenemos nuestra fe puesta en aquel que realmente puede hacer la diferencia, debemos vivir con esa convicción. Seguro que tenemos que tener buenos deseos por todos los que están a nuestro alrededor, pero que nuestros buenos deseos por los demás no opaque la fe que necesitamos para creer por el cambio que Dios puede traer en tu casa. Y por eso es que vamos a creerle a Dios por un avivamiento personal. Qué bueno que Dios haga algo por los demás, pero en mi casa, qué bueno sería cuando llegue la economía y cambie toda la economía maravillosa, pero en mi casa Dios va a proveer como quiera. Hermanos, qué bueno que llegó el púa para todo Puerto Rico, pero con púa o sin púa, en casa la harina no va a escasear, el aceite no va a escasear. Qué bueno que había provisión para ayudar a un montón de personas, pero mi provisión no viene. Y por los próximos 60 días, en esas direcciones que tú y yo tenemos que movernos. ¿Por qué tú le estás creyendo a Dios en tu casa? ¿Por qué tú le estás creyendo a Dios en tu hogar? ¿Por qué tú le estás creyendo a Dios en tu familia? ¿Cuál es la fe que tú tienes? Hay otros que piensan que no se puede hacer nada en este tiempo. Nosotros vamos a poner la fe en aquel Dios todopoderoso que tiene algo tan grande para dar, que solo está buscando a alguien que lo reciba, aunque no haya sido intencionado para ellos de primera intención. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y Dios le dice: yo estoy claro. Había muchas viudas en Sarepta, pero el profeta fue enviado. En Israel había muchas viudas, pero el profeta fue enviado a una en Sarepta. Había muchos leprosos en Israel, pero el profeta fue enviado a uno que era un sirio. Había muchos negocios destinados para mucha gente aquí en Puerto Rico, pero llegó a tu casa, llegó a tu familia. Había un montón de cosas intencionadas para un montón de gente, pero a tu casa tocó la puerta la oportunidad y tú y yo la vamos a recibir por fe en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor, sí, se lo va a dar ahí fuerte, vamos.
existen dos grupos de personas en este lugar en el día de hoy. Dos grupos de forma general. Unos que son hoy como la viuda y como Naamán. Y otros que fuimos como la viuda y como Naamán. Esos son los dos grupos que hay aquí hoy. Los grupos que son como la viuda y como Naamán. Y el grupo que un día fueron como la viuda y como Naamán. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Cuando nosotros miramos el primer grupo que te acabo de mencionar, vemos a dos personas con una necesidad intensa que solo Dios podía suplir. Vemos dos personas de dos naciones diferentes, excluidas por el contexto cultural y aún excluidas por las promesas de Dios en aquel tiempo y en aquel momento. Pero recibieron lo que estaban intencionados para otros. Simplemente porque la necesidad del corazón les llevó a sobrepasar todo prejuicio. Hermanos, la viuda de Sarepta no le importaba lo que dijeran las noticias del profeta Elías. La viuda de Sarepta, si no creía, no comía y se moría. Si tú le preguntas a la viuda de Sarepta durante el tiempo de milagro, ¿tú crees que Elías fue un ladrón al pedirte el poquito de harina y el poquito de aceite y pedirte aquella ofrenda? Ella te diría, ladrón. Chacho, si no llega a haber llegado ese hombre allí en ese momento, yo no hubiera comido. No hubiera comido. Y lo interesante es que ella no miró al profeta. Ella no miró de dónde venía. Ella no miró de dónde salió. Porque al fin y al cabo, ella no tenía ningún prejuicio que la detuviera de recibir lo que Dios tenía para ella, pero tenía una necesidad tan apremiante que le hizo creer lo que otros no podían creer. Y hay gente que cuando tienen esa necesidad del corazón, solo lo que les queda es creer. No importa de dónde venga, no importa lo que pase. Es la religión la que quiere medir siempre el milagro de acuerdo a cómo lo recibiste, dónde lo recibiste, si la condición es un corazón dispuesto a simplemente creer. Pero eso llega cuando hay una necesidad que tú te das cuenta que solo Dios te puede suplir. ¿Qué pasó con Naamán? Lo mismo. Naamán tenía muchas cosas a su favor. Era un hombre prominente en su ciudad, era un hombre grande en su ciudad. Pero cada vez que se quitaba su ropa, cada vez que se bañaba, veía la lepra. Cada vez que se bañaba, veía lo complicado de su situación. Tenía miedo a que alguien lo descubriera. Tenía miedo a que simplemente alguien se diera cuenta de la condición que había dentro de él. Pero fue tanta la necesidad de un milagro que eso lo llevó a ir donde el profeta. Y lo llevó a que el profeta le dijera, vete y báñate en público delante de todo el mundo, en el río Jordán. Y la necesidad era tanto, el deseo era tanto de que algo cambiara, que por primera vez aquel hombre que tenía todas las cosas ocultas, se quitó la ropa. Y aunque estaba refunfuñando en su mente, se tiró allí 7 veces. Y cuando salió, su cuerpo estaba, dice la Biblia, su piel estaba como la de un bebé. La necesidad era tanto de recibir un milagro. El deseo era tanto que la instrucción no parecía tan loca como al principio. La necesidad era tanto, el deseo era tanto que solo Dios podía hacerlo. Que no importa de dónde venga, que no importa de dónde llegue. Es como cuando el Señor sanó a un ciego y allí los que estaban al lado de él le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Qué fue lo que hizo? Ah, fue este Jesús. Y comenzaron a cuestionarle. Y a última hora, ¿qué dijo aquel hombre? Mira, una cosa yo sé. Yo no sé de dónde salió, yo no sé dónde vino. Una sola cosa yo sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Ustedes me conocen y no han hecho nada por mí. Era una necesidad apremiante donde solo Dios podía hacer algo.
Y qué gran oportunidad siempre tiene Dios cuando en nuestras vidas hay algo que solo Él pueda hacer. Ese es el primer grupo. Y todos nosotros comenzamos así. Todos nosotros comenzamos así. El problema es que nos convertimos del segundo grupo, donde la batalla ya no es una batalla del corazón. La batalla es una batalla de la mente. Y en la iglesia hay mucha gente, ayúdame en el piano. En la iglesia hay mucha gente que pertenecen a ese segundo grupo, donde un día llegamos al Señor, como la viuda y como Naamán. Pero sin darnos cuenta, ahora estamos con la batalla en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Y nos preguntamos, ¿por qué no ocurre lo que nosotros estamos esperando? Bien sencillo, sigue siendo el mismo Dios, pero es tu corazón lo que no piensa que necesitas realmente de Dios. Aquí el segundo grupo, todos hemos estado en un momento dado. Somos los que en un momento nuestra mente comienza a batallar con nosotros mismos y pensamos que para poder avanzar lo que requiere es de que mi talento sea un poquito mejor. En otras palabras, comenzamos a trabajar en nuestro talento, comenzamos a perfeccionar nuestras habilidades. Y no hay nada malo con ser mejor en lo que tú haces. No hay nada malo como yo como predicador practicar y prepararme y tratar de hacerlo mejor y escribir mejor el mensaje. No hay nada malo en tratar de mejorar mi talento. Pero hace 27 años atrás lo que hacía la diferencia no era el talento, no era el don, era el corazón de querer compartir algo, aunque no era perfecto lo que se decía. Hay algunos aquí que están tratando de mejorar su talento, pensando que si mejoro mi talento, ahí es que viene la solución a mis problemas. Ahí es que entonces, y no hay nada malo en que mejores tu talento. Todos siempre tenemos que hacerlo por excelencia y con excelencia para Dios. Pero siempre tienes que regresar al lugar donde tú sepas que lo más grande que va a ocurrir en tu vida no es por tu talento, para que no seas tú quien te lleves la gloria, que va a ocurrir porque tú tienes el corazón dispuesto para recibir de Dios lo que Él tiene intencionado para muchos, pero solo los que creen lo reciben. Hay muchos aquí que están en el grupo de que piensan que tienen que vencer aún sus debilidades. Y oiga bien, todos tenemos que vencer debilidades. Todos tenemos debilidades que tenemos que vencer. Algunos tenemos debilidades emocionales. Algunos tenemos debilidades físicas. Todos tenemos debilidades que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Todos tenemos momentos de depresión, de tristeza, donde la carne quiere volver a nosotros. Todos tenemos, pero nada de eso detiene el poder de Dios en nosotros. Yo le he dicho en otras ocasiones que una de mis debilidades es que me da un coraje de esos santos, de mi amarga la existencia. Y por mucho tiempo no disfruté de la vida por el coraje que tenía por la vida y por un montón de cosas. Y de tiempo en tiempo vuelve eso. Y uno tiene que reaccionar y recapacitar. Uno tiene que mirar, y seguro que sí. Yo no quisiera que eso existiera. Yo no quisiera que estuviera ahí. Yo quisiera tener una sonrisa 24 horas al día en mis labios, como otros la pueden tener. Yo tengo que trabajarla. Hay gente que tiene unas habilidades en eso espectacular. Usted dice, pastor, pero ¿por qué usted dice eso hoy? Porque son debilidades de uno que uno tiene. Pero oiga bien, he tenido que realizar lo que dice Dios al apóstol Pablo, que su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Vence las tuyas. Trata de ser mejor cada día, pero cada vez que llega una debilidad en tu vida, ¿sabes lo que tienes que hacer? Vuelve al corazón donde le dices, Señor, gracias que no es por mis habilidades, porque si fuera por mí yo mismo me hubiera descualificado hace un montón de tiempo.
Hay gente aquí que está batallando en su mente en el día de hoy por causa de que ya has avanzado. Por causa de que Dios te dio una palabra. Aquí todo el mundo entiende que tú eres un hijo de Dios. Pero el problema es que cuestiona: si soy el hijo de Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas? Si yo le sirvo a Dios, ¿por qué me pasan estos problemas? Si yo le sirvo a Dios, entonces comienza a pensar: bueno, la solución entonces de salir de este problema es si yo me mantengo enfocado en mi propósito. Es si yo encuentro mi propósito y me mantengo enfocado en mi propósito. Y ahora está la obsesión de conocer mi propósito, de saber mi propósito, de mantenerme enfocado en mi propósito. Y qué bueno que sepas tu propósito y qué bueno que te mantengas enfocado, pero lo que hace la diferencia en la vida de un hombre no es su propósito ni mantenerse enfocado en su propósito. Hablando del propósito individual, lo que hace la diferencia es conectarse con el propósito de Dios. Y mientras me mantengo enfocado en el propósito de Dios y mi corazón lo único que quiere hacer es servirle a su propósito, ahí es cuando Dios hace conmigo lo que está intencionado para un montón de gente, y solo aquellos que le creen lo reciben. Pero hay gente aquí que ha perdido horas, días pensando: ¿para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi mañana? Y qué bueno que puedas pensar y analizar y hacer metas, pero tu vida como creyente comenzó no pensando en ninguna de esas cosas. Tu vida como creyente comenzó un día siendo como la viuda y un día siendo como Naamán, necesitando algo en el corazón que solo Dios te podía dar. Y has transferido tu vida a un proceso mental en vez de a uno del corazón. Hoy estamos enfocados muchas veces en que tenemos que ayudar a los demás. En que tenemos que ayudar a los demás. En que tenemos que ayudar a los demás. Se nos ha metido una obsesión en la cabeza en que yo tengo que ayudar a los demás. En que yo tengo que ayudar a los demás. Al punto tal que nos descuidamos a nosotros. Y peor aún, que tratamos de ser Dios para otra gente. Pastor, pero es verdad que tenemos que ayudar a la gente. Pero nunca al punto de yo ser Dios para alguien. No puede ser que una persona que necesite siempre corra a pedirme a mí. Tiene que haber un momento que después que corrió a pedirte a ti, tú le digas dónde que tienes que correr, porque tú vas a correr a aquel que está allá arriba y ellos también deben correr a aquel que está allá arriba. Y qué bueno que podamos ayudar. Y qué bueno que podamos servir. Pero tú no puedes vivir una vida donde tú te desvivas para que otros vivan simplemente para hacerte sentir bien. Porque te vuelves tú el Dios de los otros y no estás llevando a la gente al Dios al que tú y yo le servimos. Y mi meta no es decirle a la gente: vengan a mí. La meta es decirle a la gente: vayan a Él. No es lo mismo. Peor aún, vivimos en un tiempo donde nuestra mente estamos enfocados en tratar de agradarle a los demás. De que los demás vean éxito en mi vida. Donde lo que hacemos es compararnos con el resto del mundo. Y lo que queremos es que la gente vea el éxito que hay dentro de mí. Cuando la realidad es que cuando tú miras las fotos de mucha gente en la calle, es simplemente una apariencia por unos segundos, por unos momentos, en muchas ocasiones. Y no hay verdad detrás de esa sonrisa en muchas ocasiones. Y tú aspirando a lo que otros piensan, a lo que otros dicen. Cuando en realidad a ti al fin y al cabo no te debe importar lo que el mundo dice de ti, sino lo que Dios dice de ti. Y que tú puedas saber que no me importa lo que tú digas. No me importa, oye bien, Dios fue enviado a ti, pero Él llegó a mí y yo lo recibí cuando fue enviado a ti. Tú no lo recibiste, pues no importa lo que tú pienses de mí. Él pensó por encima de ti, pensó en mí y yo creí en Él como tú no creíste en Él. Y eso es lo que ha hecho la diferencia. Por lo tanto, tú y yo tenemos que hoy movernos a ese corazón genuino que desea algo de Dios, que desea algo de Él, que entiendes que sin Él nada puedes hacer. Que nuestra iglesia no se convierta solo en un lugar para aprender cosas bonitas para mejorar tu vida.
Que nuestra iglesia se convierta en un lugar donde nuestro corazón arda por Dios, donde realmente tu dependencia sea de Él, por Él y para Él, donde tú puedas ir por encima. Oiga bien, hermano, tú no necesitabas tantas cosas para creerle a Dios cuando comenzaste. Tú con lo que tenías creías, y por eso fue que avanzaste, por eso fue que lograste grandes cosas. Hoy estás pendiente a que aquel te ayude, a que aquel te dé, a que aquel haga, que el gobierno diga, que aquel lo otro. Oiga bien, tu dependencia tiene que venir del Dios Todopoderoso. Vuelve a ser esa viudita, vuelve a ser ese leproso por un momento. Y atrévete a creerle a Dios con un corazón sincero. Y decirle: Señor, yo necesito realmente de ti. Solo tú me puedes dar lo que yo necesito. Qué tristeza cuando en nuestras vidas no pensamos que tenemos algo que solo Él nos puede dar. Y si no hay nada que Él solo me pueda dar, todo lo trataré de encontrar en los lugares incorrectos en mi vida. Hay varias cosas que cuando miramos a estos dos personajes que Jesús mencionó en Lucas 4, cuando menciona a la viuda de Sarepta y menciona a Naamán, hay 4 o 5 cosas que debemos recordar. Número 1, necesitaban un milagro que solo Dios podía hacer en sus vidas, y que en el lugar donde ellos vivían no se predicaba acerca del Dios que se los podía dar. Ambos necesitaban algo que solo Dios les podía dar. Algo que solo Él les podía dar. Algo que solo Él les podía entregar. Algo que solo Él podía hacer. Ese es uno de los problemas más grandes de prosperar y de avanzar en la vida. Porque llega un punto que transferimos nuestra fe a lo que tenemos y a lo que hemos hecho, en vez del Dios que nos ha traído hasta este lugar. Número 2, ambos de alguna manera u otra fueron referidos a un hombre de Dios. En nuestras vidas tenemos que saber que Dios siempre va a enviar a personas en momentos apropiados y precisos para darnos un mensaje que nos hagan ver la vida diferente a como las estamos viendo. Elías le dijo a la viuda: esta no será tu última comida. Esta no será tu última comida. Esta no será tu última comida. Te digo algo, la harina no va a escasear, el aceite no va a escasear. Y ella lo creyó. Nunca critiques a aquel hombre de Dios que da un mensaje diferente al que el mundo da. Atrévete a creer lo que el mundo no cree, aunque el que te lo diga no sea alguien que te agrade. Pero si la palabra viene de Dios, Dios hará lo que esa persona está diciendo de parte de Dios. El mundo decía que aquella viuda tenía que morir. Ella decía que aquella viuda, ella misma tenía que morir. Pero aquel hombre de Dios le dijo: no va a ser así. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, en tu casa la harina no va a escasear, el aceite no va a escasear, tu final no puede ser el mismo que el resto del mundo. Tienes que creerle a Dios. Número 3, a esta viuda le fue enviado el profeta, pero Naamán tuvo que ir a buscar al profeta. Hay milagros que ocurren en nuestras vidas porque Dios los envía a nuestra casa. Hay milagros que ocurren en nuestra vida porque Dios nos hace salir para buscarlo. Yo no sé cómo va a pasar el tuyo, si llegará a tu casa o lo tienes que buscar. Lo que vamos a creer es que en estos 60 días algo diferente va a pasar. Número 4, ambos tuvieron que vencer el temor de obedecer. De obedecer una instrucción totalmente diferente, de hacer algo fuera de lo común en ese momento. Ambos tuvieron que hacer algo que iba por encima de lo que la mente tradicional le hubiera dicho. Lo que nos lleva entonces al quinto punto. Ambos experimentaron
lo que en sus tiempos no sucedió a otros. Solo los que son capaces de creer pueden recibir lo que está intencionado para muchos. Solo los que son capaces de creer. Yo quiero orar por ti en el día de hoy. Hay muchas cosas que pueden opacar el corazón de cualquier persona. Hay muchas cosas que pueden dañar el corazón de cualquier persona. Hay experiencias en nuestra vida, gente nos lastima, gente nos hiere. Cosas que pensamos que Dios debió haber hecho y que no las hizo. Cosas que debieron haber pasado y que no ocurrieron. La vida nos juega 500 jugadas que nosotros a veces no podemos entender. Lo que no se puede perder es el corazón inocente de creer a Dios, que solo en Él puedo encontrar lo que otros buscan toda la vida y nunca lo encuentran simplemente porque no creen.